Dale un abrazo al hermano que está a su par y dígale shalom, 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 hermano. Que el Señor lo bendiga. Saque su Biblia, por favor, saquemos las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a la palabra de Dios rápidamente. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 6. El día de hoy quiero hablar acerca del hombre de verdad. El hombre de verdad, mi amado hermano, es un hombre que tiene ciertas cualidades que lo diferencian de los demás. El hombre de verdad es un ser humano que lleva una vida trazada a través de una verdadera cosmovisión cristológica. El día de ayer estuve hablando de la cosmovisión cristológica y de la manera en que los creyentes deben de aprender a influir el mundo y no dejar que el mundo los influya a ellos. Por eso el hombre de verdad, y oiga bien hermana, este mensaje no es solamente para los hombres, sin embargo va dirigido a los padres para que los padres también reciban una enseñanza referente a las Escrituras. Pero es bueno que usted lo escuche para que usted también aprenda, porque la palabra de Dios le enseña a todos. Vamos a ir al libro de Proverbios, por favor, capítulo 20, y vamos a escudriñar las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Y sabe que este versículo es muy similar a aquel versículo que leemos a la mujer cuando dice: mujer virtuosa, ¿a quién la hallará? Eso es una interrogante, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Este versículo que va dirigido al hombre es algo similar, y por eso quiero que me acompañe y lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, capítulo 20, versículo 6 del libro de Proverbios, el libro sapiencial, teológico y ortopragmático de la palabra de Dios. Dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Amén. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Amén. A ver, léalo otra vez, por favor, ¿qué dice la Biblia? Su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Puede sentarse, muchas gracias. Vamos a dejar un poquito separado el versículo 7, ya que el versículo 7 dice: camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Oiga bien, hablamos del hombre de verdad. Aquí la palabra de Dios hace una interrogante, porque dice claramente: muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay una grave discordia hoy en día dentro del hombre bueno y el hombre malo, dentro de quién hace el bien y quién hace el mal. Yo les decía a los hermanos que hoy por hoy a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hay una tergiversación dentro del bien y el mal. Sin embargo, el hombre de verdad no proclama su propia bondad. ¿A qué se refiere esto la palabra de Dios? Que hay muchos hombres que piensan que son buenos aunque sean los peores, porque ellos proclaman su propia bondad. Muchos papás, padres de familia, que se hacen pasar por buenos padres de familia, pero son los peores. Pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra qué cualidades tiene un hombre de verdad. Porque sabe usted que un hombre de verdad es un hombre que tiene primero, oiga bien, como formación espiritual, tiene un recurso importante que es que se ha dejado formar por Dios. El hombre de verdad tiene una cualidad que es que su formación va de acuerdo a la voluntad de Dios a través de las enseñanzas
de la Escritura. En pocas palabras, una de las cualidades del hombre de verdad es que el hombre de verdad ha sido instruido por medio de Dios a través de las Escrituras. Pero antes de entrar a las cualidades del hombre de verdad, vamos a hablar primero qué es la verdad. Porque sabe usted que la Biblia nos presenta la verdad como algo que hace libre al hombre, algo que le da libertad al ser humano. Muchos hablan de verdad, pero muy pocos entienden el concepto de la palabra verdad, porque la palabra verdad abarca muchas cosas en la vida de los seres humanos que vienen a ser parte primero de la libertad que el hombre vive. Recuerde usted que la verdad nos hace ¿qué? Libre. El grave problema, mi amado hermano, es que hoy en día es más probable encontrar un hombre de mentira y no un hombre de verdad. Amén. Y por eso es de que hoy en día los seres humanos viven ¿qué? Oprimidos. Y por eso la Biblia nos enseña que la libertad, mi amado hermano, se nos presenta a través de Cristo. El hombre de verdad va a ser un hombre libre a través de Cristo. Diga conmigo, el hombre de verdad va a ser libre a través de la libertad que Cristo le ha dado. Esa es una de las cualidades del hombre de verdad. Yo he escuchado a muchas personas decir, es que ser papá es una cosa difícil. Y es cierto, ser padre de familia es algo difícil, mi amado hermano, mas no imposible. Pero ¿sabe usted que en el siglo XXI se ha formado más imposible ser papá de lo que era antes? Hay muchos padres de familia que se han rendido en la responsabilidad de sus hijos. Y oiga bien, padre de familia, esto es algo que usted debe de entender. Si usted quiere agradar a Dios en las cosas que hace, si usted quiere ser una verdadera cabeza, si usted quiere representar a Dios como cabeza en su casa, como cabeza en el trabajo, como cabeza en donde quiera que usted esté, usted tiene que aprender a que usted como padre de familia tiene una responsabilidad y es no cansarse de ser papá. Amén. Y póngame atención, porque muchos aquí, oiga bien, se somatan el pecho diciendo que son buenos padres, pero hoy vamos a ver qué es ser un buen padre, porque si nos van a celebrar el día, que sea por algo bueno, ¿verdad? Amén. Porque vaya, la mamá tiene una justificación que le celebren el día de la madre, ¿y sabe cuál es? El dolor de parto. Ese no lo va a sentir usted nunca. Amén. Papá dice, es que yo trabajo, porque no ha sentido dolores de parto. Amén, hermana. Ahí sí dice amén, ¿verdad? Cuesta, es difícil. Yo le decía en una ocasión a los hermanos, el Día de la Madre se celebra bien. Amén. Sí. Independientemente de, porque les duele tener hijos, es doloroso. Sea normal o sea por cesarea, dijo un hermano, pero no es cesarea, es cesárea. Cesarea de Filipo era un lugar que aparece en la Biblia. Amén. Sí. La madre tiene que esperar 9 meses, crece chiquitín, tiene náuseas, tiene mareos, descontrol hormonal, no se soporta ni ella misma, se enoja por cualquier cosa, llora por cualquier cosa. Amén. Un dolor terrible. Pesa, porque no piense usted que esos chiquitines no pesan, les pesa. Más esos gorditos que pesan 10 libras cuando nacen, ya son 10 libras encima. Y al momento de llegar, sea normal o sea por cesárea, es un dolor, siempre corren peligro. Yo le decía a alguien, bueno, las mamás muy bien merecido tienen su día, se lo merecen, porque obviamente es difícil ser mamá, más cuando es ser mamá soltera. Pero el papá, a ver papás, qué difícil. ¿Trabajar? Si el trabajo, usted tiene que trabajar por usted. Amén. ¿Verdad que sí? Porque aunque estuviera soltero y sin hijos, tiene que trabajar. ¿O usted va a vivir de gratis? Desvelarse. No, se desvela solo cuando están recién nacidos, ¿verdad? Dicen gloria a Dios.
Pero nos quejamos, ¿verdad, hermano? Y está bien, es aceptable, padres de familia, porque ser papá es difícil. Pero yo le voy a decir a usted, ¿qué es lo más difícil de uno como padre de familia? ¿Sabe usted que lo más difícil es aprender a ser un hombre de verdad en su casa, con su familia, con uno mismo y con los demás? En pocas palabras, la responsabilidad más grande de un papá es aprender a darle libertad a su vida para poder vivir libre con su familia y para poder otorgarle todas las necesidades como fortaleza de su casa. Amén, hermanos. Y es por eso que ser el hombre de verdad nos lleva a nosotros a tener muchísimas responsabilidades. Amén. Y dentro de esas responsabilidades recae que nosotros debemos de aprender a ser hombres libres a través de Cristo. Porque muchas veces nosotros como seres humanos vivimos oprimidos por nuestra mente, por nuestros deseos, por las cosas que nos oprimen, y esa misma opresión, eso mismo que vivimos, lo vivimos dentro de nuestra casa, y en lugar de nosotros volvernos ejemplo, volvernos ese ejemplo, esa proyección que nuestros hijos tienen para poder trascender a más, nos volvemos el tropiezo de nuestra familia, nos volvemos la opresión de nuestra familia, nos volvemos la cárcel de nuestra familia, y en lugar de otorgarle la libertad que Cristo nos otorgó a nosotros, le otorgamos únicamente desilusión, problemas y muchas veces decepción a nuestros hijos. Por eso ser papá, mi amado hermano, es una responsabilidad demasiado grande. Pero para ser papá o para ser un hombre de verdad tenemos que aprender a dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y escuche bien, por eso escuchen muy bien, señoritas. Porque si ustedes quieren llevar una vida consagrada familiarmente en un futuro, deben de aprender a elegir bien a la persona con la que ustedes van a estar. Amén. Porque ser papá no es solamente dejar hijos. Ser papá es hacerse responsable de los hijos que Dios les da como herencia. Eso es ser papá. Y se lo voy a mostrar. Y le voy a mostrar cómo. Vamos a la Biblia, por favor, y vamos a hablar de libertad. Primero, el padre de familia debe de otorgar a su familia la libertad que Cristo le ha otorgado a él. Ser un hombre de bien, ser un hombre de verdad, es ser un buen ejemplo dentro de su casa. Porque un buen ejemplo dentro de su casa siempre va a ser una acción de libertad para su familia. Un padre de familia que es buen ejemplo dentro de su casa, automáticamente le va a dar libertad y le va a dar seguridad a su familia. Vamos a la Biblia y vamos a San Juan, por favor. Y por eso aquí Jesucristo le habla al creyente y le da, mi amado hermano, la clave para ser ese hombre de verdad. Por eso el proverbista pregunta, ¿el hombre de verdad quién lo va a hallar? Primero, el hombre de verdad tiene que darle libertad, la libertad de Cristo a su casa. ¿Sabe usted que cuando el ser humano varón tiene problemas, está viviendo en desorden, cuando el ser humano varón vive de una manera carnal, su casa está igual? Yo le decía a los hermanos, ¿sabe cómo es esto? Su casa es un cuerpo, usted es la cabeza. Si la cabeza está torcida, todo el cuerpo ¿cómo va a estar? ¿Cómo, hermano? Y su mujer puede hacer el esfuerzo por ser diferente, porque yo conozco mujeres que hacen el esfuerzo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que ahí es donde entra una dualidad en los hijos, porque los hijos miran que el papá es un gran rebelde, mañoso, contradictor, desobediente, desordenado, y mira que la mamá va a la iglesia, es obediente, ora, se sujeta, llora, se entristece. Entonces el niño comienza ¿qué? A entrar en un estado de dualismo, y por ende el niño se vuelve ¿qué? Rebelde. Porque el grito ya no sabe ni a quién seguir. ¿Y
sabe que muchas veces los papás se soforman. Por eso el padre de familia pierde toda autoridad cuando no es un buen ejemplo para sus hijos. Y eso es algo que usted debe de entender, que el buen ejemplo se da en la instrucción, en el ejemplo, mi amado hermano, según la Biblia y la libertad que Cristo le ha dado para que sus hijos vean en usted. Imagínese usted, si la Biblia a nosotros nos dice, para que los de afuera vean en ti y glorifiquen al Padre, o sea, si los de afuera se van a convencer con mi testimonio, ¿cómo mis hijos no se van a convencer con mi buen ejemplo? Si ellos viven conmigo. Dicen amén. Y por eso, padre de familia, hoy es nuestro día. Sí, hermano, gloria a Dios, lo felicito y tengo un feliz día. Pero no solamente es que nos digan feliz día del padre, teniendo unos hijos todos rebeldes, desordenados y que van por su camino. No, feliz día del padre, aquel padre que es responsable. Amén. Sí, porque el amor más grande de un padre, ¿cuál es? ¿El amor a quién? A sus hijos. Dígale al hermano que está a su par, pues el amor más grande de un padre es el amor a sus hijos. No le estoy hablando del amor de un ser humano, porque el amor de un ser humano es el amor a Dios, es el amor más grande. Pero el amor de un padre, ¿cuál es? El amor a sus hijos. Pero amar a nuestros hijos no es consentirlos, acuchucharlos, llenarlos de besos, llenarlos de abrazos, porque eso lo hace cualquiera. Amén. Es instruirlos, enseñarles y darles ¿qué? La libertad que Cristo a nosotros nos da. Mire lo que dice San Juan, por favor. Y vamos a comenzar. La primera cualidad, entonces, de un hombre de verdad, o cómo hallaremos al hombre de verdad, lo hallaremos a través de la libertad que Cristo le ha dado. Mire cómo se comporta. San Juan 8:31. Por eso estamos hablando de libertad ahorita, para entender qué es la libertad, cómo el hombre de verdad va a ser libre, va a ser un hombre no oprimido, sino un hombre libre. San Juan capítulo 8, versículo 31 dice la Biblia, dijo entonces Yehoshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. ¿Qué somos nosotros creyentes? Discípulos de Cristo, mateteusates. Recordemos que la palabra discípulo, que es mateteusates, quiere decir aprendiz, seguidor o gemelo. O sea, alguien parecido con las mismas acciones. Un aprendiz es aquella persona que se deja instruir por su maestro. Entonces un mateteusates, un verdadero discípulo, es aquel que permanece en el ejemplo de Cristo. Diga conmigo, padre de familia, yo como cabeza, el ejemplo que le tengo que dar a mi casa es el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Dicen gloria a Dios. Mire pues, qué bonito es ser papá, ¿verdad? El ejemplo de Cristo. ¿Dicen gloria a Dios? El ejemplo de Cristo. Entonces dice la Biblia, versículo 32, ¿qué dice la palabra de Dios fuertemente? Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libre. Lo vamos a unir. Dice entonces, oiga bien, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces el hombre de verdad es aquel que permanece en el ejemplo de Cristo y a través de eso recibe la libertad ¿de quién? De Cristo. Dígale al hermano que está a su par, tenemos que permanecer en el ejemplo de Cristo para vivir en libertad. Amén. Y lo que sabe que tiene que aprender el padre de familia, que usted dentro de su casa no tiene que demostrar sus debilidades. Dicen amén. Aunque usted esté pasando por momentos adversos,
¿Por qué razón? Porque esa es la causa muchas veces del por qué las familias entran en un estado de desestabilidad emocional. Como yo les decía a los hermanos, estamos en un tiempo en donde la mente del ser humano se ha vuelto una mente débil. Ahí están los papás, oiga bien esto. Y esto se va a escuchar un poco fuerte, pero para nosotros hay una responsabilidad real dentro de la Biblia, que es darle la firmeza a nuestra casa. ¿Usted cree que una persona que vive todo afligido porque vive en mañas, todo desesperado, decepcionado porque lo dejó la otra, le va a dar firmeza a su casa? Porque mire, nosotros nos llenamos la boca a decir a la mujer, mujer sabia edifica su casa. Sí, pero el hombre sabio le da firmeza a su casa, y eso usted lo puede leer en Proverbios. ¿Qué firmeza le va a dar a su casa una persona, oiga bien, que en lugar de proporcionarle la libertad de Cristo a sus hijos, le proporciona tristeza? Ahí están los hermanos todos tristes. Gordo, ¿querés comer?, le dice la mujer. No, estoy desesperado. ¿Vas a ir a trabajar? Ya no quiero trabajar. Amén. Hombre, hermano. Amén. Dice que nosotros somos el sexo más fuerte, ¿verdad? ¿Dicen amén? ¿Qué hace quejándose de la vida? Verdadero papá con ganas. Amén. ¿Estás triste? Bueno, te toca. Agarra a tus hijos y andate a orar. Agarra a tu familia y andate a ayunar. ¿Estás enfermo? Agarra a tu familia y andate a orar. ¿Estás desesperado? Agarra a tu familia y andate a orar. ¿Tenés desesperación en tu mente? Porque ahora la ansiedad y la depresión ya atacan a los papás, imagínese usted. Yo pensé que solo a los jóvenes atacaba, pero ahora hay papás desesperados y deprimidos, la depresión, hay todos tristes. Dile al hermano que está a su par, pues dígale, esfuércese y sea hombre. Y eso no se lo digo yo. ¿Quién se lo dice? Yo no se lo estoy diciendo, eso lo estoy mencionando a lo que dice la Biblia. ¿Qué le dijo Elohim Adonai a Josué? Esfuérzate y sé qué. No, valiente no, hombre le dijo. La primera enseñanza de Elohim a Josué fue esfuérzate y sé hombre. ¿Qué ataques de ansiedad? ¿Qué le preocupa? ¿El futuro? No. ¿Qué le decía yo a los hermanos la semana pasada? El futuro es incierto cuando nuestro presente es un desorden. Pero cuando nuestro presente es un presente organizado, es un presente muy bien formado, es un presente donde tenemos a Dios como prioridad, y después viene nuestra familia, después viene todo lo demás, y nos organizamos bien y nos volvemos buenos administradores de nuestra vida en el presente, el futuro deja de ser incierto. Tenemos la certeza de que el futuro va a ser un futuro bueno si tenemos un buen presente. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Pues todo lo que usted haga ahorita le va a salir bien después, y le puede salir hasta mejor. Pero imagínese usted ahorita sus ataques de ansiedad, y por ser ansioso, por estar en depresión, por darle lugar a su mente. Es que mi mente es débil, es que la carne es débil, es que mi corazón es débil, es que mis ojos son de todo débil. Usted, ese no es un papá. Un papá es aquel que se levanta ante las adversidades, aquel que le dice todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece, agarra a sus hijos, agarra a su familia y sigue adelante. Pues feliz día del Padre. Amén. Ese es un verdadero papá. ¿Un hombre de qué? De verdad. Y recuerde que un hombre de verdad no es un hombre que no tenga errores. Usted va a tener errores, va a tener defectos. Un hombre de verdad es aquel que con justicia actúa. Es aquel que busca la libertad de Cristo. Primera de Juan, vamos a la Biblia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Por eso, el hombre de verdad tiene que aprender a ser discípulo de Cristo, a permanecer en su palabra para tener libertad, porque la libertad nos hará libres, mi amado hermano.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa libertad que Cristo nos da es una libertad que nos va a hacer vivir seguros todo el tiempo, sin aflicciones, sin preocupaciones, sin estar afanados. ¿Sabe por qué muchos padres de familia viven afanados? Porque no han encontrado la libertad de Cristo en la verdad de la palabra. Usted tiene que ser un hombre de verdad. Que usted lea la Biblia, escudriñe las Escrituras, para que usted no viva su vida afanado, preocupado por qué va a ser el día de mañana, desesperado por qué va a ser el día de mañana. No, baste a cada día llevar su propio mal, dice la palabra, pero Dios sabe de qué tenemos que necesidad. Amén. Primero de Juan 2:6, por favor. Dice la Biblia: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Dígale al hermano que está a su par, entonces, nuestro único y más grande y verdadero ejemplo se llama Jesucristo. ¿Ya le quedó claro? Entonces el hombre de verdad tiene como ejemplo a Cristo, a nadie más. Ese hombre de verdad va formando ciertas cosas en su vida. Por eso la Biblia dice: la verdad nos hará libres. El hombre de verdad es libre de la arrogancia. Primero, se dejará guiar y se dejará aconsejar. Puede sentarse. El hombre de verdad, cuando vive en libertad, es libre de la arrogancia. Se dejará guiar, se dejará aconsejar y se dejará ¿qué? Corregir. Diga conmigo, padre de familia, por favor: yo tengo que dejarme guiar, tengo que dejarme aconsejar y tengo que dejarme corregir. Amén. Porque sabe usted que la arrogancia es parte fundamental hoy en día de los seres humanos padres de familia. Al padre de familia no le gusta que lo instruyan, ni que lo corrijan, ni que lo guíen. Porque uno como cabeza, eso es lo que uno hace. ¿Sabe que ese es el común denominador de un padre de familia? Yo sé lo que hago. Yo sé lo que quiero. Yo sé para dónde voy. A mí nadie me manda. Eso es lo que dice cada papá. Amén. Pero el hombre de verdad no es ese. Por eso la Biblia dice que muchos buscan su propia bondad. Muchos son sabios en su propia opinión. Pero la Biblia nos enseña a nosotros, primero, a temer a Jehová y apartarnos de lo malo. Un padre de familia, por más padre de familia que tenga, por más experiencia que tenga, por más años que tenga, el padre de familia debe de aprender a dejar la arrogancia y permitirse ser guiado, ser instruido y ser corregido. ¿Sabe que usted puede llegar a los 80 años y hasta ser abuelo? Que la palabra de Dios lo va a seguir guiando, instruyendo y corrigiendo. Usted puede llegar a los 1000 años si quiere, que la palabra de Dios lo va a seguir corrigiendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios, mi amado hermano y hermana, nos ha enseñado a ser libres y a ser libres de esa arrogancia que hoy en día, sin muchas familias, muchos hijos, muchos matrimonios se han destruido. ¿Sabe por qué es? Por la arrogancia. Hay seres humanos que no se dejan llevar por un consejo. Porque el mal hoy en día del ser humano es el egoísmo, el egocentrismo, que el ser humano cree que todo lo sabe. Solo porque ya tiene 40 años piensa que nadie lo puede instruir. No, hermano, déjate instruir. La edad que tengas, la palabra de Dios te va a instruir hasta el día en que tú ya no existas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta, es infalible, es inerrante, es ese manual de vida que Dios nos ha dejado para que todos los días de tu vida aprendas de ella y todas las cosas que tú hagas te salgan bien. ¿Sabe qué he aprendido yo? Que muchas veces hasta los mismos hijos pueden ser los que aconsejen a los papás. Yo he escuchado buenos consejos de hijos chiquitos hacia sus papás. Llegan los chiquitines y le dicen: papá, vamos a la iglesia. Solo con eso ya te está enseñando tu hijo lo que tú no le has enseñado a él. Amén.
Por eso el hombre de verdad tiene que aprender a ser libre de toda arrogancia. Usted no sea un padre de familia arrogante, porque muchas veces por la arrogancia las familias se destruyen. Cuando una familia no tiene instrucción, no tiene enseñanza y no tiene una guía, mi amado hermano, las familias se destruyen. Yo siempre lo he dicho, Josué fue un ejemplo claro de quién era el que tenía que guiar a su familia. Cuando él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no dijo, yo voy a llevar a mi familia. No, él siempre ponía a Dios como primero, porque la guía de su familia era Jehová de los ejércitos. Cada cosa que usted haga, usted la tiene que hacer siempre con la guianza del Espíritu Santo. Tiene que ser libre de toda tentación. Amén. Mucho cuidado, hermano, padre de familia, con las tentaciones que puedan llevarlo a usted a ser el causante de la destrucción de su casa. Escuche bien, hermana, por eso usted tiene que ser una mujer sabia de mucha oración también. ¿Sabe qué le digo yo a los hermanos? Porque el diablo no pega en el brazo, el diablo no pega en el cuello, el diablo no pega en una mano, el diablo no pega en una pierna, el diablo pega ¿en dónde? En la cabeza. Y por eso es de que a veces yo les digo a los hermanos, ustedes tienen que ser más de oración que sus mujeres, porque el diablo no va a buscar directamente venir a atacar a su mujer. Al que va a venir a atacar va a ser a usted. Y por eso el ser humano tiene que aprender, el hombre de verdad tiene que aprender a ser librado de toda tentación. Antes de actuar, hay que analizar, mi amado hermano, cuál va a ser el resultado de lo que yo voy a hacer. Y es aquí donde el ser humano tiene que aprender del libro de Proverbios, de la ética que nos enseña, aprender a diferenciar el bien y el mal. Padre de familia, usted está en el deber de ser esa firmeza de su casa. No permita que el diablo venga a tentarlo y lo aleje de Dios y de su familia. Amén. Dígale al hermano que está a su par, pues, padre de familia, dígale al hermano que está a su par. No permitamos que la tentación que el diablo trae nos aleje de Dios y nos destruya a nosotros y a nuestra familia. Denle gloria a Dios, pues. No hagamos caso a lo que ofrece el mundo. Recuerde usted que por eso decía ayer, hay que aprender a tener una cosmovisión cristológica. Amén. Para no ser influidos por el mundo. No permitamos que el mundo influya, porque Dios ha formado cabezas. ¿Sabe qué es lo que Dios quisiera aquí con cada padre de familia? Levantarlo, bendecirlo, prosperarlo. Pero muchas veces, si mucho creyente no es prosperado, mi amado hermano, es por las mismas actitudes sárquicas que tiene. Yo a veces he escuchado que hay muchos padres de familia que dicen, es que por tu culpa le dicen a la mujer, es que por tu culpa le dicen al hijo, no tenemos bendición, no miramos el dinero, no tenemos prosperidad, no nos salen las cosas. Oiga bien, padre de familia, antes de que usted se ponga a echarle la culpa a medio mundo, siéntese un ratito, póngase a analizar cómo se comporta usted, cómo actúa usted, si usted realmente está haciendo las cosas bien delante de Dios, porque puede que ninguno de los de ahí tenga la culpa, sino únicamente usted. Porque recuerde que la bendición de Dios entra por medio de usted. ¿Dicen amén? Por eso ser padre de familia tiene una responsabilidad muy grande. No es solamente decir, yo soy la cabeza, yo mando, yo doy el pisto. No. Es saber actuar. Es saber portarse. Es saber hacer las cosas en base a la voluntad de Dios. Una cosmovisión cristológica, mis amados hermanos. Tercero, libre de todo desinterés. Porque hay muchos padres de familia, muchos hombres, aún mujeres, que les desinteresa la atención de su hogar. No están interesados en atender a su casa. Y oiga bien, papá, la responsabilidad más grande de la instrucción de sus hijos no es hacia su mujer, es por usted. Máxime si usted tiene una cabeza, oiga bien, máxime si usted tiene hijos varones, siéntese con ellos y enséñeles. Siéntese con ellos y
y hábleles. Siéntese con ellos y corríjalos. Siéntese con ellos e instrúyalos, porque esa es la responsabilidad de todo papá. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día? Que los padres de familia se desinteresan de sus hogares y por eso los hogares crecen torcidos. El hombre de bien es libre de todo desinterés. Interésese por su casa. Amén. Porque si no pueden pasar dos cosas. O otro se puede interesar y no le va a gustar. O simplemente el crecimiento de sus hijos no va a ser un crecimiento bueno. Amén. Por eso interésese. Yo les digo a los hermanos, interésese por el aprendizaje de sus hijos. Ahí están los papás, llegan del trabajo, patojos potranqueando toda la tarde y les agarra a las 10 de la noche, ahí están con el vecino, echando punta a los güiritos. Pasan los días y lo mismo hace. Amén. En lugar de que el papá diga, bueno, yo fui un bruto para la música, bruto para el fútbol, porque no es profesional. No crea que porque juega en la liga es profesional. Es bien bruto, por eso juega ahí. Amén. Porque si no jugara en el Marquense, por lo menos. Pero no lo veo ahí. ¿Sabe que un día mi amigo me dice, mira, ¿para qué te esforzas tanto? Hace muchos años atrás. ¿Para qué te esforzas tanto? ¿Para qué te enojas? ¿Jugás en el Madrid? Y me quedé pensando y dije, no, ¿va entonces para qué? ¿Ah? Tenía razón. Pero bueno. Eso es otro tema en donde les va a caer. No sé nadar, amén, porque qué mar iba a haber allá en Ixiguán ni río. ¿Verdad que sí, hermano? A las que no conocen Ixiguán y crecieron aquí, no hay ríos. Bueno, hay uno que otro, pero no se puede nadar, solo bañarse. ¿Verdad que sí? Pues no sé nadar. No soy bueno en la pintura, no soy bueno ni en el arte, no sirvo para nada, en pocas palabras. ¿Verdad? Pero bueno, yo como padre de familia un poco inteligente, ya que he dejado pasar mi vida, me voy a preocupar por mis hijos, porque yo no quiero que mis hijos crezcan igual que yo, ¿verdad? Voy a tomarme el tiempo, ¿para qué? Regreso de mi trabajo, muy bien. Voy a agarrar al más grande, lo voy a meter a clases de música. Y no solamente es tacaño, porque muchos no los meten a clases de música por no querer gastar. Dejado, bruto y desinteresado. Y todavía quiere que le celebren el Día del Padre. No, hombre. Eso no es ser papá. Eso es ser un irresponsable, dejado. ¿Por qué razón? Y desinteresado, porque alguien interesado por su familia dice, bueno, yo no voy a dejar que mi familia crezca, no, yo voy a dejar el desinterés, me voy a preocupar, voy a agarrar a mi chiquitín, me lo voy a llevar a música, que aprenda aunque sea a tocar piano. Amén, hermanos músicos, ¿verdad que es bonito? El que sabe, sabe, y el que no, es bruto. Crece su hijo siendo un buen músico, porque ¿de dónde han salido los mejores músicos del mundo? ¿De dónde cree usted? De Estados Unidos, los mejores jazzistas, los que tocan blues, los que tocan buena música, no los reggaetoneros que le gusta a usted. Los músicos, los mejores bateristas, los mejores pianistas, han salido de las universidades de aquí. Ni modo que usted no se pone a pensar y decir, bueno, yo quiero algo mejor para mi hijo. Porque muchos yo he escuchado que dicen, todos los papás me dicen esto, yo no quiero que mi hijo se vaya a una compañía. Pues ahí va a terminar si usted sigue desinteresado como padre. Porque ¿qué va a aprender? Él no va a venir a aprender a los 19 años. No, ¿o usted aprendió a los 19 años? A los 19 años cuesta. No es lo mismo que usted ponga a su hijo desde chiquito. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Amén.
Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que mucho padre de familia tiene desinterés y vive todos los días de su vida con ese desinterés que no lo deja libre. Y por eso, ¿sabe que ahí es donde viene algo que lo oprime? Que por eso es de que mucho padre de familia lo primero que se pone a pensar es: ¿qué va a ser de mis hijos cuando sean grandes? ¿Sabe por qué usted piensa eso? Porque usted no ha hecho nada por ellos, no ha hecho nada para que ellos más adelante se vayan desenvolviendo solos, porque va a llegar un punto en donde ellos solitos se van a desenvolver, ya no van a necesitar de usted. Si saben lo que tienen que hacer, lo van a hacer bien, pero si no saben, van a fracasar en la vida. Dicen amén. Dígale al padre de familia que está a su par, dígale: póngale interés a su casa. ¿Se da cuenta que ser papá es difícil, verdad? ¿Dicen gloria a Dios? Desinterés del hogar, desinterés del trabajo. Oiga, hermano, no vaya a perder el tiempo a su trabajo. Si va a trabajar, vaya a trabajar. Pero no pierda el interés por su familia. ¿Sabe qué le digo yo a los hermanos? Enséñenle a sus hijos. Cuando sus hijos no tengan nada que hacer, agárrenlos. No solo los dejen jugando todo el tiempo o metidos en el iPad, agárrenlos, lléveselos a la iglesia, que vayan a aprender. Yo me gozo de ver a muchos padres de familia que el resultado de sus hijos ahorita que son grandes, si es un resultado bueno, fue porque nunca los dejaron solos en la casa, sino siempre se los llevaban a la iglesia. Porque un niño que crece de la mano de Dios, todas las cosas le van bien. Crece con el temor de Dios. Enséñeles. Amén. Tómese el tiempo. Sea responsable. Libre de la avaricia. El hombre de bien es libre de toda avaricia. Carece de la estructura mental, oiga bien, de no darle a la obra de Dios, porque muchas veces el hombre avaricioso piensa más en él que en la obra, que en la iglesia, que en su familia. Amén. El hombre avaricioso lastimosamente tiene un defecto, y ese defecto es que todo va para él. El hombre de verdad provee para los suyos, y mayormente para quienes, para los de su casa. Amén, hermano. Pero no juguetes y chocolates, no, eso no. Provee vivienda, provee seguridad, provee comida. Amén. Padres de familia que le hacen problema a la mujer: ¿y por qué gastaste tanto en la comida? ¿Por qué alega? ¿Le duele dar la comida? Eso no lo tiene que decir un papá, dele, coma, que ese güirito se ponga gordito. Claro, con un orden específico, porque tampoco es glotonería, pero yo he escuchado que muchas veces hay problemas dentro de los hogares que: ¿por qué se gastó tanto? ¿Y quién come tanto? ¿Y quién? Son sus hijos. Amén. ¿Cómo no le duele pagarle la cuota de $20 del partido a su cuate? ¿Y darle a su hijo le duele? Otros que dicen: yo no voy a dar esta semana, dice el papá, para la comida. Dalo vos porque vos también trabajás. La responsabilidad no es de la mujer, mi amado hermano. Hombre. Amén. Está escuchando, ¿verdad? Mira al hermano que está en su padre, se está durmiendo, pégale en su codazo, dígale: no se duerma. Diga pues conmigo: esfuércese y sea hombre. ¿Sabe que sí? No, le dice: hoy no, esta semana. Te voy a
a castigar un mes, no te va a dar para la comida, dalo vos. No, papá, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo, dice la Biblia, porque está negando la fe. Un hombre de verdad no niega la fe de Cristo, al contrario, un hombre de verdad es resiliente. Un hombre de verdad, aunque sepa que tal vez se va a quedar sin nada, le toca, porque por eso es el hombre de la casa. Amén. Y por eso Dios, por la ley, le dijo al hombre: con el sudor de tu frente comerás el pan de diario, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo ¿qué? Vas a volver. Que le duela, que le cueste, no importa, esa es su responsabilidad. No sea avaricioso. Otros, por querer guardar un montón, no le dan a sus hijos. Yo les decía a los hermanos, usted que está en esta nación, hermanos, si usted trabaja, hágame un favor. Yo le quiero pedir un favor a usted. Tome a su familia cada fin de semana, ¿sí? O el día que usted quiera. Tome a su familia, usted que ya lleva 20, 15, 10 años, hasta 5, no importa. Tome a su familia, tome a sus hijos un día y lléveselos a comer al Chuck E. Cheese. Amén. A los chiquitines. Hágame el favor. Sí, porque mire, papá, usted no crea que agarrar a sus hijos y llevárselos al campo solo para que usted vaya a jugar y dejarlos ahí jugando un ratito pelota, usted ya está haciendo todo. No, eso es salir del paso. Eso es solo me los voy a llevar para que dejen de estar fregando, pero yo me voy a ir a echar mi partido. No, eso no es responsabilidad. Agarre un día a sus hijos, lléveselos al Chuck E. Cheese y mete a esos güiritos ahí. ¿Sabe por qué? Porque usted los deja solos. Esos niños se juntan con niños impíos, o muchas veces, como usted no está, se juntan con el primo o el tío y aprenden cosas malas. En lugar de ser inocentes, en su mente se vuelven perversos los patojos. Amén. ¿Sabe usted cuál es la inocencia de nosotros? Yo le decía, tal vez a nosotros no nos daban mucho permiso porque no nos daban mucho permiso. Pero yo recuerdo que nosotros teníamos un tío que era dueño de unas maquinitas, de esas maquinitas de las tiendas. Cada vez que nosotros lo íbamos a visitar, que nos daba permiso el doctor Emán, le decíamos al doctor Emán: papá, mire, nos da permiso de echar un jueguito ahí. Mira, ese era nuestro pasatiempo, nuestra inocencia. Recuerdo que mi tío metía la mano en una cosita, tin, 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 le daba un montón de créditos. Y ahí nosotros pasando Mario Bros echando punta. La inocencia de uno de niño, ¿verdad? Que iba a estar uno juntándose con los viejos. Yo me acuerdo que mis amigos no eran viejos. Ahora los güiritos yo los miro juntando con unos güiros de 18 años. Después los güiritos ya andan haciendo señas, puros maleantes. ¿Y el papá qué? ¡Ay! Es que me lo llevaba al campo, dice. Pero usted se pasó 90 minutos metido en el campo y el chiquitín solito echando punta ahí. ¿Quién por él? Porque la mamá se enojó y se quedó en la casa. Yo le quiero pedir, si usted trabaja, usted gana, no sea avaricioso. Agarre un poquito de ese dinero que usted gana, apártelo para los suyos y mayormente para los de su casa. Agarre a su familia, vaya a echarse una buena pizza ahí al Chuck E. Cheese, llévelos a jugar un ratito, comparta con ellos. Luego cuando vengan en el carro les dice: bueno, hijos, ya fuimos a compartir, los amo mucho, ustedes representan a mi familia, son lo único que yo tengo y pues disfruten porque para eso trabajo. Amén. ¿Amén o no amén? Entonces a ella le van a llevar hasta un pastel. ¡Feliz día del Dari! ¿Verdad que sí? Qué bonito. Porque ser papá es bonito. Ser papá es responsabilidad. Tal vez nosotros no llevamos la responsabilidad de una mamá, porque la responsabilidad con los hijos de una madre es más. Por eso es que la Biblia le escribió un capítulo completo a la mujer de cómo tenía que ser como mamá y como esposa.
Amén. No seamos avariciosos, porque muchas veces por querer guardar más, descuidamos a nuestra familia. Por querer guardar más, descuidamos nuestra vida espiritual. Un hombre de verdad es alguien que no padece de avaricia, es alguien que sabe y confía que el día de mañana Dios le va a dar lo necesario y le va a dar más de lo que le pida, porque la Biblia dice claramente que al que tiene se le va a dar más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. ¿Sabe por qué a muchos Dios les ha quitado aquí? Porque no solamente son avariciosos y no le dan a la obra, sino que muchas veces no le dan ni a su propia familia. Yo siempre lo he dicho, ahí están los patojos con los pantalones todos rotos. 2 años el mismo pantalón y no son dignos de irle a comprar un pantaloncito ahí. Es que no hay dinero, dice. Es que no alcanza. Es que el dinero se hace agua. Hermano, deje de quejarse. Amén. Lo que pasa es de que todo para usted, y no se pone a pensar en sus hijos. ¿Sabe que la bendición de Dios viene a través de eso? Dígale al hermano que está a su par: Dios nos bendice a nosotros como padres cuando le damos a nuestros hijos. Amén. Dígaselo pues: Dios nos bendice a nosotros como padres cuando nosotros le damos a nuestros hijos. Por eso dele a sus hijos lo que es justo, así Dios le da a usted lo que es justo. Si vosotros, mira pues, imagínense cómo Dios nos mira, porque Dios dice: si vosotros siendo malos, o sea, nos mira como malos todavía, le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará a aquellos que se lo pidan? Imagínense si aquellos que les dan a sus hijos Dios todavía los mira como malos. ¿Qué pensará Dios de aquellos que no le dan nada a su familia? ¿Dicen amén? Por eso provea para los suyos, padre de familia, sea un hombre de verdad, no sea un hombre avaricioso, que la libertad de Cristo le quite toda avaricia. Con esto termino, vamos a Salmos 1, por favor. Y el hombre de verdad, mi amado hermano, es un hombre que aquí la palabra de Dios nos lo explica de una forma clara. El hombre de verdad, su corazón es movido a misericordia. El hombre de verdad ayuna, el hombre de verdad ora, el hombre de verdad no critica, el hombre de verdad no juzga, no chismea, no condena. El hombre de verdad es un hombre según Cristo. Vamos a concluir con esto, por favor. El hombre de verdad tiene una característica que da fruto a su tiempo. Esta es una cualidad del hombre de verdad, que en cada circunstancia de la controversia de su vida, de las crisis y de las grandes tormentas, responde, actúa, proyecta los frutos del Espíritu. ¿Sabe que el hombre de verdad, mi amado hermano, es aquel que da el fruto a su tiempo? Es aquel que, aunque vengan situaciones difíciles, sabe cómo actuar. Es aquel que da soluciones. Por eso, hermano, si usted tiene problemas en su casa, usted tiene que aprender a darle solución a ese problema. Amén. Porque por eso es cabeza. Recuerde usted que en una empresa el que le da solución a los problemas, amén, es el líder. Él busca soluciones. Y si hay líderes, pues los líderes buscan la solución al problema. Pues en su casa, por la cantidad de personas, el encargado de buscarle solución a todas las cosas a través de Dios tiene que ser usted. Por eso vuelvo a repetir: un hombre de verdad, mi amado hermano, es aquel que está preparado ante cualquier circunstancia. Vamos a la Biblia, Salmos 1, por favor. Por eso el ayuno, la oración, la lectura de la palabra tienen que estar en su vida, en usted como cabeza, hermano, como padre de familia. Este Salmos 1 es un salmo que usted se sabe. Y es un salmo que es de mucha bendición para nosotros como padres, para nosotros como hombres, también para las damas, porque esto es un ejemplo claro de cómo debe de ser el comportamiento, la actitud, las acciones de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero hombre de verdad que ha conocido la libertad de Cristo.
Escuche bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Amén. Un hombre de verdad, un hombre que está conforme a la verdad, no escucha consejos de malos, escucha el consejo de Dios. Ni estuvo en camino de ¿quiénes? De pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche bien. El único camino que debe de seguir aquel que es cabeza en su casa, ¿sabe cuál es ese camino? Cristo. En usted se debe de manifestar lo que el mismo Cristo dijo, y en la cristología esto Cristo lo enseñó y decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando usted sienta, oiga bien, que su vida no va bien, entonces es ahí donde usted tiene que clamarle a Dios y decirle: Señor, ponme otra vez en el camino correcto, que es Cristo. Porque hay caminos que para el hombre, dice la palabra, parecen derechos, pero su fin es camino de ¿qué? Entonces alguien que es cabeza en su casa, usted como padre de familia, tiene que decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi camino, Cristo. Ese es el único camino, no en camino de pecadores, porque muchas veces los seres humanos se van en camino de pecadores. Silla de escarnecedores, oiga bien, se vuelven murmuradores, detractores. ¿Sabe que la silla de escarnecedor es aquella silla en donde usted se sienta a hablar, a chismear, a murmurar, a criticar, a juzgar y a condenar a los demás? Esa es una silla de escarnecedor. Amén. Por eso tiene que tener mucho cuidado, y se lo decía la semana pasada acerca del chisme. Usted como hombre, usted como parte de ser cabeza de su casa, no se esté prestando a chismes. Uno tiene que tener criterio propio en base a lo que uno conoce, y uno a través de su conocimiento tiene que estar apartado del mal. Amén. Por eso espero que usted como Rosh de su casa no vaya a estar sentado ahí escuchando chismes con los impíos, murmuraciones con los idólatras. Mucho ojo, hermano. Uno tiene que aprender a ser cabeza, no cola. Y alguien que es cabeza no pierde su tiempo metido en murmuración. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, que dice fuertemente, hermano y hermana: en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Escuche cómo será. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. En pocas palabras, va a tener un crecimiento constante. Porque recuerde usted que el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, el agua lo nutre automáticamente y el crecimiento es constante. En pocas palabras, dice la Biblia que da su fruto en su tiempo. Amén. Da su fruto en su tiempo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pueden venir un montón de circunstancias adversas y difíciles a su vida, o cualquier crisis, que usted va a estar preparado su fruto a su tiempo. Y mire lo que dice ahí: ¿y su hoja qué? No cae. Amén, padre de familia. Su hoja qué? No cae. Su vida espiritual no va a decaer. Su vida familiar no va a decaer. Su vida intelectual no va a decaer. ¿Por qué? Porque usted está plantado junto a corrientes. Y por eso lo dije hace un rato. Cristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice la Biblia: y su hoja no cae, y todo lo que hace ¿qué? Y todo lo que hace prosperará. Versículo 4: no así los malos. Oiga bien, porque aquí hay dos cosas. Nos presenta a Dios al hombre de verdad, y nos presenta a Dios a los malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Amén. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, mi amado hermano, tenemos que ser hombres conforme a la verdad de Dios. Creo que si Dios nos ha dado ese privilegio de ser cabezas en nuestros hogares, y aquel que no tiene hijos, no se preocupe, ya va a tener, y va a ser cabeza también. Aquel que está chiquito, no se preocupe usted desde que viene siendo un chiquitín. Por eso la Biblia dice, santo será llamado el varón que abriere la matriz. Y ahí no se está refiriendo al hombre, al esposo, se está refiriendo al hijo varón. Porque recuerde usted que el hijo varón, desde que nace, siendo varón, valga la redundancia, nace siendo cabeza. Dicen amén. Por eso los judíos le dan gracias a Dios por dos cosas: por ser judíos y por ser cabezas, hombres. Y es aquí donde se manifiesta esto, mi amado hermano. Si Dios a nosotros nos ha dado ese privilegio de ser cabezas en nuestra familia, en nuestro hogar o con nuestros hijos, aprendamos a valorar ese privilegio que tenemos. Seamos cabezas y no seamos cola. Aprendamos a apartarnos de lo malo, aprendamos a apartarnos de aquello que nos destruye. Seamos de buen ejemplo, seamos de buen testimonio, para que no solamente nuestros hijos se agraden de lo que hacemos en nuestra familia, sino que sea Dios el que se agrade de todas las cosas. Dele gloria al Señor, pues. Y con eso termino. Y eso va para todos. Y para que todo lo que nosotros hagamos, ¿qué, hermano? Nos salga bien y sea prosperado. Amén. Entonces, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Amén. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La mujer virtuosa es aquella mujer que vive conforme a la palabra. Amén. Y el hombre de verdad es aquel que vive conforme a la palabra. ¿Quién lo halla? Aquel que escudriña las Escrituras. Seamos hombres y mujeres de bien para nuestra casa y seamos creyentes obedientes para Dios. Sea una mujer sabia que edifique su casa y sea un hombre de verdad que le dé firmeza a su casa. Que Dios les bendiga a todos. Déselo fuertemente al Señor.